poemas como estos nos pueden hacer reflexionar sobre las vías de escape, de conocimiento y de autorreconocimiento de un poeta sin lugar a dudas singular. Traigo un texto escrito para no irme demasiado por las ramas, así que sin más dilación les leeré mi conferencia. En la presentación de un monográfico de la revista Pasavento, consagrado a los debates sobre la pertinencia de considerar los textos poéticos y más en concreto la poesía española contemporánea como documentos históricos, Juan José Lanz y Natalia Vara-Ferro ofrecían una generosa introducción en torno a los debates teóricos que ha venido generando una cuestión tan espinosa como esta, las relaciones entre poesía e historia, empezando no solo por las ondas expansivas estrictamente literarias y además, sin lugar a dudas, como ustedes bien saben, venerables, pues se remontan a la poética de Aristóteles. Su síntesis brinda un excelente punto de arranque para desarrollar una reflexión atenta. Frente a la concepción, digámoslo así, más historicista, que aborda el poema como puro reflejo de acontecimientos concretos, debiera privilegiarse, a juicio de estos investigadores, un análisis complejo que otorga al texto poético un carácter dinámico, dialéctico, por el que se constituye en un estado privilegiado para el estudio de la historia. De la mano, así lo hacen ellos, de personas tan influyentes para los estudios literarios como Pierre Bourdieu, Terry Eagleton, Itamar Eben-Zohar, Claudio Guillén, Julie Longman, Frederick Jameson o Cesare Segre, entre muchos otros. El objetivo de mi conferencia, mucho más modesta, es ofrecer una aproximación al poema Barcelona ja no és bona o Mi paseo solitario en primavera. Barcelona ja no és bona es un sintagma en catalán que significa Barcelona ya no es buena. O Mi paseo solitario en primavera de Jaime Gil de Viedma, nacido en 1929 y fallecido en 1990. Como les decía, uno de los creadores españoles más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, que permita una lectura en donde las relaciones entre poesía e historia adquieran renovado sentido, de la mano de los estudios de género y la sexualidad. La elección de este poema viene favorecida por la circunstancia de que, si bien se trata de una pieza que la crítica académica ha analizado muy abundantemente y desde muy diversas perspectivas teóricas y metodológicas, como tendré ocasión de exponerles, elección que sin lugar a dudas confirma su relevancia en el corpus de nuestro autor, merece todavía una nueva mirada complementaria en la órbita de los ejes que vertebran el presente coloquio internacional. Tenemos el texto, pero les voy a leer el poema. Es un texto que lleva, que se inicia con, además de por el título, una dedicatoria a Fabián Estapé, profesor universitario, como les comentaré, y unos versos de Rodrigo Caro, un poeta barroco. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta pública el amarillo Jaramago ya reducido a trágico teatro, oh fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Y a continuación el poema. En los meses de aquella primavera pasaron por aquí seguramente más de una vez. Entonces los dos eran muy jóvenes y tenían el Chrysler amarillo y negro. Los imagino al mediodía por la avenida de los Tilos, la capota del coche salpicada de sol, o quizá en Miramar, llegando a los jardines, mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad se mecen las sombrillas del restaurante al aire libre, y las conversaciones y la música, fundiéndose al rumor de los neumáticos sobre la grava del paseo. Solo por un instante se destacan los dos a pleno sol, con los trajes que he visto en las fotografías. Él examina un coche muchísimo más caro, un Duesenberg Sport
con doble parabrisas, bello como una máquina de guerra. Y ella se vuelve a mí, quizá esperándome, y el vaivén de las rosas de la pérgola parpadea en la sombra de sus pacientes ojos de embarazada. Era en el año de la exposición. Así, yo estuve aquí, dentro del vientre de mi madre, y es verdad que algo oscuro, que algo anterior me trae por estos sitios destartalados. Más aún que los árboles y la naturaleza, o que el susurro del agua corriente, furtiva, reflejándose en las hojas. Y eso que ya a mis años empieza a agradecer la primavera. Yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del parque pasados de moda en donde por la noche se hacen el amor. Y a la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la contaban, se mezcla un sentimiento bien distinto que aprendí de mayor. Este resentimiento contra la clase en que nací, y que se complace también al ver mordida, ensuciada la feria de sus vanidades por el tiempo y las manos del resto de los hombres. Oh mundo de mi infancia, cuya mitología se asocia, bien lo veo, con el capitalismo de empresa familiar. Era ya un poco tarde, incluso en Cataluña, pero la pax burguesa reinaba en los hogares y en las fábricas, sobre todo en las fábricas. Rusia estaba muy lejos, y muy lejos Detroit. Algo de aquel momento queda en estos palacios y en estas perspectivas desiertas bajo el sol, cuyo destino ya nadie recuerda. Todo fue una ilusión, envejecida como la maquinaria de sus fábricas, o como la casa en Sitges o en Caldetas, heredada también por el hijo mayor. Solo montaña arriba, cerca ya del castillo, de sus fosos quemados por los fusilamientos, dan señales de vida a los murcianos, y yo subo despacio por las escalinatas, sintiéndome observado, tropezando en las piedras en donde las higueras agarran sus raíces, mientras oigo a estos chavas nacidos en el sur hablarse en catalán, y pienso a un mismo tiempo en mi pasado y en su porvenir. Sean ellos, sin más preparación que su instinto de vida, más fuerte al final que el patrón que les paga y que el saltataulells que les desprecia, que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este despedazado anfiteatro de las nostalgias de una burguesía. Este es nuestro poema. Barcelona ja no és bona se incluyó en Moralidades, un libro publicado en 1966. El segundo libro de Gil de Viedma, tras Compañeros de viaje, de 1959, que a su vez se integra en Las personas del verbo, de 1975, título bajo el que Gil de Viedma agrupó casi toda su producción poética. La primera edición, La primera edición de Moralidades vio la luz en México, publicada por Joaquín Mortiz, como consecuencia de las leyes vigentes en la España franquista. En abril de 1965, según informaba el propio autor a su amigo Joan Ferrater, y cito, «La censura me ha denegado la autorización para publicar mi libro de poemas, de manera que no me ha quedado más remedio que iniciar gestiones en el extranjero, con bastante éxito según parece. Carlos Barral me dice que Joaquín Díez Canedo está conforme en editarlo en México. Como Seix Barral tiene la distribución en España de esta editora, confío en que el libro, mal que bien, llegará a este país». Fin de la cita de la carta de Gil de Viedma a Joan Ferrater. Esta decisión administrativa de censura era más que previsible, dado el contenido de Moralidades. Así, en una carta de fines de 1964, a propósito de la futura publicación, ya avanzaba a su amiga, la editora Esther Tusquets, lo siguiente: «Mi libro está ya terminado,
y estoy empezando a pasarlo en limpio. Como es posible que tenga dificultades con la censura y no quiero publicarlo mutilado, ¿acaso haya de recurrir finalmente a México o París? Fin de la cita. Puede anticiparse que la negativa ministerial vino dada por el carácter de denuncia del volumen, además de porque, como fuera subrayado por Pera Rubira, y le cito, el valor de testimonio social en moralidades reside sobre todo en la asunción de una voz y una perspectiva acordes con la situación en el mundo de su protagonista, un burgués que está en contra de los privilegios de su clase, pero que no pretende truculentamente dejar de pertenecer a ella. La experiencia social de moralidades es, pues, la experiencia de ser burgués, y de su fiel reflejo surge la autenticidad del testimonio. Fin de la cita. En cualquier caso, Barcelona Llanos Bona fue pieza conocida en nuestro país, en España, antes y después de 1966, como confirma que una primera versión ya fuera difundida a través de una plaquette novenal en 1961, titulada 4 poemas morales, y que el poeta la incorporase en su antología Colección Particular, editada en 1969 por Seix Barral. También ha aparecido en muchas otras antologías individuales y colectivas. Cabrá recordar, por último, que su redacción puede datarse entre los meses de abril y agosto de 1961, según confirma el diario de nuestro autor. Su éxito tal vez se deba a que se trata de uno de los textos en donde, según García Montero, se hace más llamativa la tensión entre mito y realidad social, en una distancia asumida que lo lleva al desclasamiento. Barcelona Llanos Bona es una de sus composiciones poéticas más extensas. 76 versos irregulares con rima libre, mayoritariamente asonante, agrupado en 5 movimientos. La palabra, el concepto que utiliza Gil de Viedma, movimientos. Dicha extensión parece intensificarse por la entidad de los 3 paratextos que la singularizan. El título, Barcelona Llanos Bona, muy pase solitario, el más largo de toda la producción poética de Gil de Viedma. En segundo lugar, la dedicatoria a Fabián Estapé y el fragmento de 6 versos de A las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro, este poeta barroco. Esta triple combinación no fue práctica habitual en la producción de Gil de Viedma, como tampoco resulta común la presencia explícita de la lengua catalana, tanto en el título como en el interior del poema, en donde introduce el término saltataulells, que es un aprendiz en una tienda, dependiente en una tienda, y la mención del uso coloquial del catalán, al final, entre los propios murcianos. Apuntar cuestiones como la extensión o el bilingüismo no me parece secundario. Gil de Viedma fue un poeta meticuloso, de producción muy limitada y nada apresurado, un gran conocedor de la tradición literaria, poco proclive al verso fácil. Barcelona Llanos Bona, como título, es anticipo temático del contenido. La primera parte, no sé si conviene volver al inicio del poema, la primera parte refleja mediante una sinécdoque la burguesía catalana, a la que la voz poética y el poeta pertenece. La segunda parte inicia el periplo que propicia su reflexión ética y política. Ambas, la primera y la segunda parte, confluyen y se funden. Este título tan extenso es, en definitiva, la traslación de una acerada constatación. Barcelona ya no es buena, nacida al calor de una realidad circunstancial, su paseo por la montaña de Montjuïc en Barcelona, que rápidamente sabremos emplazada en una topografía muy concreta. Es un poema extremadamente realista, podríamos seguir el paseo de Gil de Viedma por la montaña de Montjuïc. La dedicatoria a un amigo como Estapé
no debe ocultar que se trata no solo de un docente universitario, sino de un docente universitario de economía. Y es que de economía, al fin y al cabo, también trata el poema. Los versos clásicos de Rodrigo Caro, en fin, resultan felices porque, además del contrapunto estructural, anticipan la descripción del esplendor y de la decadencia que se proyectarán hacia una clase social determinada y hacia un espacio urbano que fuera propicio antes del advenimiento de la Segunda República en 1931. Cuando habla del año de la exposición, nos está emplazando, lo ven aquí en el verso 23, en el año de la Exposición Universal en Barcelona en 1929. 1929, año del nacimiento de Jaime Gil de Biedma. Las 5 secciones de este poema, tan aparentemente narrativo, poseen una desigual extensión, lo habrán comprobado. La primera es la más morosa, entre los versos 1 y 23, porque funge a manera de introducción in media res. La voz poética recrea que fuera un hermoso parque en donde una joven pareja adinerada pasearía hacia 1929 y describe la belleza a un tiempo natural y artificial del entorno y su estatus social. La segunda sección, entre los versos 24 al 44, confirma que aquella pareja serían sus padres, pero también que el espacio se ha deteriorado 3 décadas después. Frente a las pérgolas y los jardines de antaño, los sitios destartalados y los tristes edificios actuales. Es aquí donde ya se confirma, y cito el verso 37, la nostalgia de una edad feliz de los progenitores y el resentimiento contra la clase en que nací, en los versos 40-41. Este sentimiento forma el núcleo de la sección central, versos 45 al 59, que es la virulenta diatriba contra el capitalismo de empresa familiar y la pax burguesa en un lugar envejecido y desierto. La cuarta sección, los versos 60 al 68, introduce a los murcianos como nueva geografía humana, hija de la emigración interior en la España de aquellos años, presente en ese mismo paraje, tan opuesto al descrito inicialmente. Los últimos versos, en fin, mezclan el alegato contra el grupo económico dominante y el deseo de que esos nuevos barceloneses sean más fuertes al final que el patrón que les paga. No se antojará, por tanto, una exageración que Carme Riera, una de las mayores estudiosas del grupo poético al que pertenece Gil de Biedma, pueda calificar nuestro poema, y le cito, como la más revolucionaria de sus composiciones, en donde aboga por un relevo de clases, por un cambio social desde abajo, que al imponerse transforme las estructuras de poder y dé al traste con el sistema capitalista imperante. Esta aproximación de Carme Riera ha sido la que más se ha consolidado a lo largo de las décadas y la que de alguna manera ha vinculado la interpretación mayoritaria de este poema tan central en la producción de nuestro autor. Resulta evidente que, así sintetizado el contenido y el alcance, nos encontraríamos con un poema que muy tranquilamente puede ascribirse a una corriente de las letras españolas de posguerra que ha dado en llamarse literatura social. El protagonismo final concedido a los murcianos como metáfora de quienes fueran más desfavorecidos por el régimen, y cito, sin más preparación que su instinto de vida, y el ataque explícito contra la burguesía y la feria de sus vanidades, así como contra cualquier otro que les desprecia, sugiere que Barcelona ya no es bona sería también un magnífico ejemplo de las interrelaciones entre poesía e historia de las que les hablaba al inicio. En esta dirección puede admitirse de la mano de Joana Sabadell Nieto que, y cito, el dicho popular «Barcelona es bona si la bossa sona»,
Barcelona es buena, si la bolsa de dinero suena, se ha transformado en Barcelona ya no es bona, Barcelona ya no es buena. Variación irónica en relación a la época de prosperidad económica de la ciudad durante los años en torno a la Exposición Universal del año 29, y cuya contrapartida fue el balance de barracas que se asentaron en las laderas de esta montaña de Montjuïc en Barcelona. El presente de la ciudad de los 60 era el de una Barcelona cuya prosperidad se había basado en una primera fase de desarrollo económico, con abundancia de trabajo para todos, seguida por un periodo de desempleo y miseria para muchos. Fin de la cita. Moralidades suele ser definido por la crítica como un poemario que operaría a manera de bisagra entre los otros dos libros de poemas de Gil de Vierma. Resulta moneda habitual constatar en la bibliografía consultada que mientras su primer libro, Compañeros de viaje, de 1959, suele escribirse a una cierta poética de carácter colectivo, y Poemas póstumos, su tercer poemario de 1968, suele valorarse como un giro hacia el individualismo, el libro en que vio la luz Barcelona ya no es bona vendría definido por su carácter biforonte. Desde esta perspectiva, también por esta razón, nuestro poema constituiría uno de los mejores ejemplos de cierta continuidad ética y estética con su producción de la década de los 50. Nada más lógico, teniendo en cuenta el contenido y el año de su redacción, o que fuera emplazado como segunda pieza de la arquitectura de moralidades. En parte, por esta contextualización, Barcelona ya no es bona ha podido interpretarse desde una perspectiva que interrelaciona la religiosidad de nuestro autor con sus lecturas filosóficas, como propuso Armisen, o con obras de otros poetas de su generación, como manifestó Aullón de Haro. En todo caso, cualquier estudio atento deberá ofrecer un análisis de la gradación intensificadora que sugiere su estructura, de la retórica empleada, el uso de paralelismos, metáforas y aliteraciones, por ejemplo, y de los registros lingüísticos manejados, al igual que de la construcción de una voz poética meditativa, sobre todo en las dos primeras secciones, y comprometida, a partir especialmente de la tercera parte. Todo esto que les he explicado hasta ahora es el análisis que se ha hecho de este poema. Una aproximación de corte profundamente historicista e ideológico.